Cuando mi esposa Julieta me contó lo que estaba ocurriendo con Yolanda, nuestra vecina, consideré que se estaba volviendo loca, porque para mí la brujería no existía. Era un tema ridículo que solo se usaba para asustar y para crear polémica. Es necesario ponerlos al tanto de cómo surgió todo aquel pleito con doña Yolanda hace más de 15 años. Todo comenzó cuando llegamos a vivir a esa casa, Julieta y yo. Nos acabábamos de casar, pero ya teníamos un hijo de 3 años, mi pequeño Omar. La casa me la vendió mi papá y se la pagué con un préstamo que me hizo el banco. Y así fue como con sacrificios entre Julieta y yo montamos un pequeño negocio de tortas calientes. La verdad es que nos empezó a ir muy bien. Yo tenía muy buena mano para cocinar. Tenía un sazón que heredé de mi mamá y ahora le estaba sacando provecho. Poco a poco nos fuimos aclientando y a veces no nos dábamos abasto con la clientela. Y como suele suceder en esos casos cuando a uno le va bien, a mucha gente le puede dar gusto y alegría, pero también hay otros a los que les produce mucha envidia. Ese fue el caso de doña Yolanda, nuestra vecina. Ella era una mujer sola, pero vivía con 2 de sus hijos. Ella era una mujer argüendera, hostil y muy mal encarada. Nada le parecía. Por lengua supimos que su esposo la dejó por una mujer más joven y bonita, pues doña Yolanda padecía de obesidad. Al principio con ella era todo maravilloso, muy amable, muy atenta, nos saludábamos y así. Pero cuando vio que nos empezó a ir muy bien en el negocio, nos miraba con cara de hastío. Incluso le saludábamos y nos ignoraba. Y lo peor de todo, que ella pensó que, como nos estaba yendo bien en las ventas con las tortas, ella asumió que si también ponía algún negocio de comida, le iría bien. Pero es de saberse que el negocio de la comida siempre es bendecido cuando se preparan ricos los alimentos, cuando se hacen con amor. Fuera de ese caso, todo negocio con comida mal hecha o desabrida siempre está destinado a fracasar. Ese fue el caso de doña Yolanda, que puso un negocio de tamales justo a un lado de mi tortería. Y era bien sabido que lo había hecho con la intención de tratar de jalar a uno que otro cliente mío. Yo siempre he dicho que para todos sale el sol. Sin embargo, cuando la gente probó sus tamales y se dieron cuenta que estaban pésimamente elaborados, se comenzaron a quejar. Se molestaban porque estaban crudos o no tenían casi carne. En pocas palabras, estaban muy miserables y por ende las personas preferían pagar un poco más para comprarnos tortas a Julieta y a mí. Como era de esperarse, el negocio de doña Yolanda fracasó rotundamente, haciéndola enfurecer y sobre todo haciendo que nos tomara mucha más envidia y coraje. Y ella lo demostraba cada que podía. En una ocasión, nuestro perrito llamado Cookie se salió de la casa y para mala suerte, la puerta de doña Yolanda estaba abierta y Cookie se metió hasta dentro de la casa de la vecina. Doña Yolanda sabía a la perfección que ese perrito era nuestro, y al notar que se había metido a su casa, con la escoba lo arrinconó en el patio y le dio de palazos. Yo no me había dado cuenta que Cookie se había salido, pero reconocí sus chillidos, así que salí corriendo y bien enojado, y le dije que no chingue, que el perrito no le había hecho nada malo. Así que me metí a su casa y rescaté a mi mascota de aquella estúpida vieja. El hijo de doña Yolanda, que era casi de mi edad, salió a la defensa de su mamá, y nos hicimos a los golpes. Ambos salimos muy lastimados, pero yo dejé al muchacho todo sangrado de la cara. Doña Yolanda le llamó a una patrulla y se hizo un alboroto muy feo. Ella me amenazó con demandarme, y de ahí en adelante todo fue puros pleitos con ella. Doña Yolanda comenzaba a hablar mal de nosotros, de mi negocio, y Julieta tenía una amiga muy cercana que vivía en la colonia y estaba enterada de todas las cosas que estaban pasando. Un día le dijo a mi esposa que nos debíamos cuidar de doña Yolanda, porque ella
La había visto un par de veces en el mercado central, comprando cosas de ocultismo y brujería. Aquella amiga de mi esposa nos dijo que quizá las intenciones de doña Yolanda era hacer un trabajo para desquitarse por todas las cosas que habían estado pasando. Ella quería vengarse con brujería. Cuando mi esposa me contó eso, yo le dije que no debíamos creer en ese tipo de patrañas, que doña Yolanda solo pretendía asustarnos, porque días después comenzamos a ver sal negra tirada afuera del negocio, o algunas hierbas atadas, cenizas o piedras metidas en un morralito rojo. Incluso una vez nos dejaban animales muertos como aves, ratas. Yo me reía de todas esas cosas estúpidas y creía que doña Yolanda solo le andaba jugando a la bruja, pero no era más que una vieja estúpida. Pero admito que me tuve que tragar mis palabras, porque el siguiente mes nos empezó a ir muy mal en el negocio. Nos fue terrible. Las ventas cayeron de una manera impresionante. Los ingredientes se nos echaban a perder de que ya no vendíamos lo suficiente. ¿Qué estaba pasando? Realmente no había otro negocio cerca que nos hiciera competencia. Era como si la gente se hubiera hartado de lo que les vendíamos. El negocio cayó en una horrible crisis y lo tuve que cerrar. Vendí la plancha donde cocinaba y las demás cosas también, porque al no encontrar trabajo, de algo debíamos vivir. Fueron tiempos bien difíciles. Yo terminé lavando carros para sacar algo de comer. La gente me hacía burla por haber terminado así. Yo, el hombre del gran negocio, ahora tirado en la calle como un perro. Pero yo siempre con la cabeza en alto me mantuve, pues para sacar adelante a mi familia siempre haré lo que sea necesario. No me da vergüenza nada y soy capaz de todo por ellos. Pero admito también que me sentía por dentro derrotado, cansado, frustrado porque las puertas se me estaban cerrando y ya no hallaba yo la salida ni la solución. Y parecía que todo ese mal que nos invadió a doña Yolanda le daba mucho gusto, porque hasta en ocasiones la llegábamos a escuchar cantar muy alegre en su patio. Esas cosas ella jamás las hacía. Estaba orgullosa de que nos estaba echando brujería y de verdad nos iba muy mal. La gota que derramó el vaso fue una vez que encontré afuera de mi casa y sobre el piso un plato de unicel con unos frijoles cocidos y ya resecos. Había también tortillas despedazadas y una nota por debajo del plato que decía: «Ahí se los dejo, por si aún no han tragado nada, pinches muertos de hambre». Eso sí me dio mucho coraje. Sentí que la maldita vieja ya no estaba jugando limpio. Ella quería humillarnos. Y es que hasta ese momento lo de la brujería a mí me seguía pareciendo que era una estupidez. Pero la amiga de Julieta muchas veces nos insistió que fuéramos con la mujer del mercado central para que nos recomendara algo que nos quitara todos los males. Yo no acepté, pero Julieta sí, y se fue de compras. Trajo jabones que para quitar el mal, velas aromáticas de no sé qué cosas místicas, hierbas. Nada de eso pensé que funcionaría. Y Julieta también mencionó que la mujer del mercado había ofrecido sus servicios por si queríamos hacer algún trabajo de brujería a alguien. Yo ya no sabía ni qué pensar, pero Julieta me terminó de convencer de que fuéramos a visitar a esa bruja, la cual nos garantizó que si su trabajo no funcionaba, no le pagaríamos nada. Con todo las dudas y la incertidumbre, pues ahí vamos. Y la señora platicó con nosotros. Le contamos lo que estábamos viviendo con doña Yolanda. Le explicamos que era su clienta y que doña Yolanda le había comprado las cosas con las que nos había hecho los trabajos de brujería. Le preguntamos que si no había conflicto con eso, a lo que la bruja con un tono muy cínico nos dijo: «A mí me vale madre si ella es mi clienta. Aquí el que paga manda. Ya hago el trabajo que sea para quien ponga el dinero. Y si no les funciona, ni me paguen nada. Pero eso sí, yo les advierto que nunca fallo. Yo puedo hacer que a la mujer le vaya muy mal en el dinero. O puedo hacer que se enferme. O si ustedes lo piden, hasta la podemos matar. Ustedes nomás díganme». A mí me parecía todo aquello una locura, puro teatro.
y yo le dije a la bruja en un tono un poco desinteresado, que si la única manera de quitarnos de encima a doña Yolanda era con su muerte, pues entonces que así fuera, que la matara. La bruja con una risa se me quedó viendo y me dijo: ¿Estás seguro, señor, de que eso quiere? ¿Quiere que la mate de verdad? Me impresionaba la seriedad con la que la bruja decía sus palabras. Yo le respondí que absolutamente, que ese era mi deseo, pero por dentro yo sabía que no me estaba tomando con seriedad todo aquel teatrito de la brujería. Entonces le dije a la bruja que mi esposa se encargaría de llevarle las cosas que fueran necesarias, y en cuanto viéramos los resultados, yo encantado iba a ir a pagarle. Muy bien, señor, cuente con ello. Y recuérdelo, en la vida no hay casualidades, todo pasa por algo. Y aquí lo veo para que me pague. Creo que será muy pronto, así que por aquí nos estaremos viendo. Cuando nos retiramos del lugar, mi esposa Julieta me preguntó que si estaba seguro de lo que había pedido a la bruja. Me insistió que esas cosas no eran un juego y que nos podríamos arrepentir en el futuro de lo que habíamos deseado. ¿Arrepentirme yo, Julieta? Mira nomás cómo estamos viviendo. Yo no creo en esas estupideces de la brujería, pero si realmente doña Yolanda fuera la culpable de lo que nos está pasando, ¿a poco a ti no te gustaría verla sufrir y que pague por su maldad? Mi esposa Julieta me miraba confundida. Por un instante saqué una parte de mi personalidad que hasta yo desconocía. Llegamos a casa y cenamos. Fueron así pasando los días, y de pronto ocurrió algo muy extraño y fuera de lugar, pues la gente llegaba a nuestra casa y tocaban en el portón, y preguntaban que si ya no íbamos a vender tortas. Era muy extraño, ya ni siquiera tenía la plancha, las mesas, los refrigeradores, pero con tanto que me preguntaban, entendí que la gente aún tenía interés por mi negocio, así que fui planeando regresar a vender las tortas. Y con toda la fe del mundo, pedí un pequeño préstamo a una caja popular y comencé de nuevo, con poquitas cosas, eso sí, pero me alegró mucho ver que la gente fue regresando a mi negocio. Así en 3 meses ya estaba yo completamente abarrotado de personas que consumían mis productos. Ya hasta comenzaba yo a sentir que la brujería de aquella señora estaba de verdad dando resultados, pero mis dudas por completo se despejaron cuando una mañana yo estaba atendiendo mi local, cuando vi cómo doña Yolanda salió a barrer su calle. Se nos quedaba mirando con envidia, con odio, con rencor, y ella siempre por malicia aventaba agua enjabonada y la barría hacia mi local. Aquello le molestaba e incomodaba a mis clientes. Yo sabía que lo hacía a propósito, pinche vieja. Pero en esa ocasión, doña Yolanda le puso jabón de más, y cuando comenzó a aventarnos el agua con jabón, volteamos todos a verla. Como mencioné, ella era una señora muy gordita, casi apenas podía caminar por su sobrepeso, y de repente, doña Yolanda, de estar barriendo el agua y de pisarla, se resbaló con el jabón que ella misma puso en el suelo y cayó de lleno hacia atrás. Ni siquiera las manos pudo meter. Y todos fuimos testigos de cómo su cabeza azotó contra el filo de la banqueta y se escuchó cómo su cráneo se debió romper. El grito que hacía al caer se apagó al instante con el impacto. La mujer convulsionó un par de segundos y después dejó de moverse. Así fue como perdió la vida. Al instante un río de sangre corría por donde el agua enjabonada se había esparcido. Mis clientes se hacían a un lado para no pisar la sangre que casi llegaba hasta sus pies. Llamé a la ambulancia, pero ya no tenía caso. Doña Yolanda ya estaba muerta. Su rostro mostraba una expresión horrible. Yo nunca había visto a una persona sin vida, y me invadió un tanto la culpa, porque confirmé con eso que la brujería era real y que nuestra petición se había cumplido. Leticia y yo estábamos con mucho miedo. Nos costó mucho superar aquello. Realmente algo que nos ayudó a sacarnos la culpa fue cuando regresamos con la bruja para pagarle por su trabajo. Cuando entramos, la bruja nos atendió y me dijo: ¿Ahora entiende, señor? ¿Por qué le dije que las casualidades no existen?
Yo cumplí con su petición, así que con gusto acepto su paga. También déjeme confesarle que tomaron la mejor decisión, porque esa mujer, su vecina, estaba preparando un trabajo para embrujarles y para matarles a su niño. ¿Se imagina, señor? Sé que usted dudaba de mi poder. A mí no me hace pendeja, pero espero que de ahora en adelante se tome las cosas más en serio. Si en el futuro puedo ayudarles, de verdad no duden en venir conmigo. Yo con gusto les atenderé. Me quedé sin palabras de escuchar lo que la bruja nos dijo. Doña Yolanda quería ir mucho más lejos. No solo quería quebrar mi negocio, también arrebatarnos la vida de mi hijo. Con eso entendí que de verdad no hicimos el mal, solamente nos protegimos de la envidia y los malos deseos de una persona detestable e infeliz. De verdad consideren ser muy cuidadosos cuando tengan personas de quienes sospechen les puedan desear el mal, envidia o algún mal sentimiento. Esas personas hay que alejarlas de nuestras vidas, porque podrían hacerles mucho daño, tal y como en mi caso con mi vecina, Doña Yolanda. La siguiente historia es cortesía de mi canal Relatos y Leyendas de Terror. Si aún no me sigues por allá, te dejaré la liga en la descripción. Aquella tarde me sentía feliz. Por fin había conseguido hacer realidad mi sueño de casarme con María. Ella lo era todo para mí. Me tenía loco de amor. Yo no sé qué me dio, pero me sentía muy feliz junto a ella. Me llenaba de orgullo y felicidad verla junto a mí y ver al sacerdote dándonos la bendición en el nombre de Dios. Para mí era la culminación más grande de la felicidad y del amor. Para mí María era la mujer ideal. A ella yo la conocí en un local comercial que era de mi propiedad. Yo tenía varios establecimientos en aquel tiempo, donde vendía ropa y algunas otras cosas, como artículos de cocina y novedades de importación. A mí me iba muy bien económicamente, bastante bien diría. Al mes yo recibía ganancias bastante jugosas y mi vida era de un nivel bastante bueno. Eso atraía mucho a las chicas y muchas de ellas querían salir conmigo y tener algo más. En su momento me aproveché de eso para sentirme todo un Luis Miguel. Ya salía yo con una y luego con otra. Me acostaba con todas ellas y me entregué así a las mieles de la pasión y de la sensualidad. Pero llegó un momento en el que yo ya me sentía cansado de esa vida, y ahí fue que María llegó a mi vida. A ella yo la contraté por recomendación de un amigo, pues María necesitaba trabajo, porque tenía a su mamá enferma, y necesitaba cubrir gastos bastante altos. María no tenía ni estudios ni nada, así que no podía aspirar a un salario lo suficientemente grande como para cubrir esos gastos, pero entre ella y sus hermanos unirían esfuerzos para ayudar a su madre. Toda aquella historia me conmovió mucho, y quise poner de mi parte a la noble causa, contratando a María, y bueno, también debo aceptar que, en cuanto la vi, María me deslumbró con sus ojos verdes, su mirada cautivante, y su cuerpo ni se diga. Ella era una diosa hermosa que había bajado del cielo para iluminarme la vida. Mis palabras parecerán exageradas, pero aquello fue un intenso amor a primera vista. Yo casi nunca iba para los locales, pero desde que María llegó a trabajar para mí, yo me pasaba muchos ratos con ella, todo con la intención de llamar su atención y así poderla invitar a salir. La primera charla que tuvimos fue a la hora de la comida. Ella me invitó un poco de lo que llevaba para comer. Yo no quería aceptar, pero ella insistió tanto que no quise ofenderla negándome. Yo le agradecí y reconocí su buen sazón, porque ella me contó que era ella misma quien cocinaba los alimentos. De ahí en adelante siempre comíamos juntos, a veces de lo que ella preparaba para los dos, y en ocasiones yo pagaba la comida en algún restaurante cercano. Nos hicimos novios muy rápido. Yo ya estaba ansioso de acariciar sus labios con los míos, de besarlos, de sentir su piel con mis manos, de oler su cabello con mi nariz pegadita a su cuello seduciéndola, mirarla a los ojos mientras hacíamos el amor. Nuestro noviazgo era fuego puro. Yo estaba enloquecido con María, y al parecer ella también conmigo.
Sin embargo, la tuve que sacar de trabajar del local, porque las otras chicas comenzaron a hostigarla. Les daba envidia, era claro, que ella de la nada hubiera llegado y se hubiera ligado al patrón. Y a su vez las demás trabajadoras mías me decían que me cuidara porque María me había estado embrujando con la comida, que de seguro por eso yo me había enamorado como un maldito perro faldero de ella. A mí me daban risa sus comentarios. Los tomé en ese entonces como tontería. Sin pensar en todo aquello, yo ayudé a María con los tratamientos de su mamá. Por fortuna, la cantidad de dinero requerida para pagar todo lo que el hospital requirió por los especialistas, consultas y cirugías era mucho dinero, pero estaba dentro de los parámetros de lo que yo podía pagar. El día que dieron de alta a doña Juanita, yo le pedí a María que se fuera conmigo de vacaciones a la playa. Aún recuerdo que fuimos a Cancún, en México. Yo le tramité su pasaporte y me la llevé. Aquello fue como una luna de miel adelantada, y fue ahí, en la playa, ante la puesta de sol, que yo me arrodillé y saqué un anillo. Le pedí a María que fuera mi esposa. Ella estaba encantada y aceptó muy feliz. Pero debo admitir que después de la boda, algo fue cambiando en María. Ella estaba un tanto más distante, como que ya se le estaba pasando el amor. Mientras que yo sentía que no podía estar sin ella ni un segundo, mi amor crecía cada día más y más. Me costaba irme a trabajar. Yo quería quedarme en la casa todo el día con ella, besándola, haciéndole el amor, riéndonos y viendo películas. Yo me fui sintiendo muy triste, porque a veces que yo llegaba de trabajar, María no estaba en casa. Cuando yo le llamaba al celular, ella me decía que estaba en algún café bar con una supuesta amiga llamada Leti. A esa Leti yo no la conocía y nunca la había visto, pero resulta que esa mujer era su mejor amiga de toda la vida. Ni idea tenía yo que fueran tan amigas, porque esa tal Leti ni siquiera había ido a nuestra boda. Yo me retorcía de celos pensando que esa tal Leti en realidad era algún hombre que se estaba llevando lo que yo más amaba. Me venían pensamientos en los que ese hombre le hacía el amor a mi mujer, pensamientos en los que ese hombre le hacía feliz, la besaba, la acariciaba, le daba todo el placer que a lo mejor yo no podía y que María nunca me lo había hecho saber. Me sentía impotente y me sentía muy poco hombre. Mi autoestima estaba completamente por el suelo. Aquello comenzó a traernos problemas, porque María no quería que yo conociera a esa tal Leti. ¿Por qué me la ocultaba? ¿Acaso me estaba yo volviendo loco? Fue muy difícil todo aquello, porque en poco tiempo fui cayendo en un estado mental deplorable, mientras que yo veía a María cada vez más radiante. Ella mostraba también poca empatía con lo que me estaba pasando, y salía a la calle constantemente sin avisarme. Yo ya no sabía con quién estaba casado. De verdad me empecé a sentir fatal, al grado que caí en la cama. Un día simplemente no me pude levantar para trabajar. Eso me llevó a contratar a otra de mis empleadas para que me atendiera en la casa. Se trataba de Marcela. Marcela era de mucha confianza y sabía hacer todos los quehaceres de la casa. Ella tenía varios años de trabajar para mí en los locales y yo le tenía mucho aprecio porque sabía que era muy responsable. Cuando ella llegó, me servía mi comida, me hacía la limpieza de la casa y a María aquello no parecía importarle. Ella parecía que solo quería gastarse todo mi dinero en ropa, en su quizás amante y en otras estupideces. Me pregunto en qué momento ella se volvió así tan indiferente, tan malévola. Era casi como estar viviendo con el mismo demonio. Su mirada angelical se había vuelto en una mirada infernal. Hasta miedo me daba solo de verla. Y ese miedo Marcela lo veía en mis ojos. Y como ella cada vez me veía más mal, y los médicos no me sacaban de aquel hoyo, Marcela me pidió platicar conmigo muy seriamente. Ella me contó que cuando me decían que María me estaba embrujando, lo decían en serio, porque Marcela y las demás chicas un par de veces vieron cómo María le ponía unos polvos a la comida que me daba. Quién sabe qué sería aquello, pero las palabras de Marcela cobraban más sentido. María en verdad parecía que me estaba embrujando, porque pese a las atrocidades que me estaba haciendo, yo la amaba mucho.
No sabía ni quería imaginar una vida sin ella. Yo estaba perdidamente de la cabeza y obsesionado con ella. Marcela estuvo aconsejándome mucho, pero yo estúpidamente no quería hacerle caso. Intentar cualquier cosa contra María me partía el alma. Y pese a que sabía que ya la había perdido, no me atrevía siquiera a ofenderla. Aquel amor por ella era tan enfermizo que de recordarlo ahora me doy de topes en la pared. Marcela me insistió y me propuso que fuéramos con alguna bruja a que me curara, si es que todavía había remedio. Acá en Ecuador no fue muy difícil encontrar una curandera que me ayudara. Para mí fue muy difícil aceptar aquella idea, pero no me quedaba de otra. De no ser así, seguro iba a morir. La curandera nos recibió en su casa. Era prácticamente una anciana. Y recuerdo que mi expresión al verla fue de desconfianza, y ella con palabras muy firmes me dijo: «No porque me ves vieja significa que no sirvo para lo que hago. Mírate tú, muchacho, tienes mucho dinero, juventud, y el cerebro no te ha servido para darte cuenta del daño que te estaban haciendo». Con aquello que escuché, me mostré mejor más respetuoso y dejé que la mujer trabajara. La mujer me pidió que me acostara en una camilla vieja. Después me quitó casi toda la ropa por completo, lo cual me hizo sentir un poco de pena. La mujer me estuvo pasando las manos por encima sin tocarme. Las palmas de sus manos emanaban un calor especial, muy agradable y reconfortante. Después de eso la cosa cambió, porque la mujer con sus dedos índice y medio es como si me los clavara en puntos que solo ella sabía para qué servían. La explicación que me dio es que necesitaba drenar la mala energía que me habían sembrado y que se había acumulado en esos puntos. Les juro que yo quería llorar como un niño indefenso. Lo que la mujer me estaba haciendo fue de las cosas que más me han hecho sufrir. Ella me sacó la energía de la espalda, del cuello, de las piernas y de los brazos. Incluso me apretó los genitales. Yo ya pedía a Dios que me sacara de ese lugar. Al final la mujer me dio a beber algo muy caliente y me pidió que lo tragara de un solo sorbo. El sabor de aquel brebaje era asqueroso, parecía viscoso. No tengo idea de qué era, pero al par de minutos la bruja me pidió que me acostara, y ella hacía movimientos como si estuviera jalando algo invisible de mi corazón. Y yo en efecto sentía como si me sacaran una aguja muy grande. Eso me dolía bastante, y yo gritaba y gritaba, y Marcela veía angustiada todo lo que me estaban haciendo. Yo terminé rendido y completamente inconsciente por más de 2 horas. Cuando desperté, la curandera y Marcela estaban platicando que efectivamente María me había estado embrujando con cosas en la comida. Ella me vio vulnerable y por eso vio la posibilidad de que yo me enamorara de ella, para así poder acceder a una mejor calidad de vida. Lo peor vino cuando la bruja me dijo que María estaba tratando de matarme, para así quedarse con todos mis bienes y vivir plácidamente al lado de su amante. La bruja me confirmó que María salía todos los días con aquel hombre y tenían un intenso romance. Lo que más tristeza me dio fue cuando la bruja me dijo que María lo amaba a él. Así confirmé que María salía todos los días con aquel hombre y tenían un intenso romance. Me dolió saber que otro hombre era el que ahora la besaba, el que la acariciaba, el que le brindaba las ilusiones de la felicidad. Antes de terminar la sesión, la bruja me preguntó que si quería regresar el mal a María. Yo dije que no me sentía yo tan lleno de odio como para hacer algo así. Salí destrozado de aquella sesión, donde confirmé las cosas que tanto temía. Fui tan ciego para no darme cuenta de que María solo me utilizó con brujería para enamorarme y para sacarme la plata con la que se pagarían los gastos médicos de su mamá. Y ella no conforme, su ambición le decía que quería todo de mí. Bueno, solo lo material. Yo como persona ya no le servía para nada, mucho menos como hombre. Yo tardé cerca de 2 días en reponerme. Ya me sentía fuerte y consciente de lo que tenía que hacer. Cuando vi a María la confronté y le pedí el divorcio. Le dije que ya sabía lo de su amante, y ella parece que no le sorprendió que yo lo supiera.
pero sí le sorprendió verme en un buen estado de salud. Para mí que ella ya imaginaba que yo estaría muerto. Pero ella igual aceptó que nos divorciáramos. La mirada de María ya era una cosa completamente diferente. Para ella yo no era más que un perro. Ella se convirtió en un demonio que se disfrazó de ángel para acabarme, para pisotearme. El día de la firma del divorcio terminé cediéndole la casa y $20,000. Afortunadamente no teníamos hijos, así que por ese precio no me afectaba pagar para ya nunca más volver a verle la maldita cara. Me daba mucho coraje, obviamente, que tuviera que yo pagarle ese dinero, pero en fin, el divorcio ya estaba en curso. Pasaron 6 meses y mi vida iba tranquila. Agradecía yo que todo hubiera vuelto a la normalidad. Por su parte, Marcela y yo nos hicimos novios. Ella me demostró una cara de la lealtad mucho más sólida. Llevábamos las cosas muy tranquilas y con paciencia. Éramos muy felices. Pero esa felicidad se vio interrumpida porque, de pronto un día me llegó a la casa un citatorio para el juzgado. Provenía, como se imaginan, de parte de María. Al leerlo noté que la pesadilla con ella continuaba. Parecía mi vida una película de terror. Tuve que acudir al citatorio. Resulta que María me estaba pidiendo otros $50,000 más, porque ya se había gastado los $20,000 que le di en el divorcio. Ella alegaba que estaba enferma y que se había enfermado a raíz del estrés que vivió en el infierno de matrimonio que tuvimos. Pero qué estupideces estaba yo escuchando. Se le había metido el demonio por completo a esa mujer. Yo conseguí un buen abogado y fuimos aplazando las visitas al juzgado. La verdad, yo ya no iba a permitir que María me sacara más dinero para ir a gastárselo con el imbécil ese de su novio, ese con el que me engañó tanto tiempo, y que seguramente solo la estaba utilizando. No me quedó de otra. Fui de nuevo con la bruja a pedir el favor de que parara a María. Yo no sabía mucho de esas cosas de brujería, pero le llevé cosas, artículos y objetos que eran de María, y le di muy buen dinero a la bruja. Le dije que se encargara de todo, que yo no quería saber nada. La bruja aceptó con gusto. Ella me vio furioso y muy decidido, así que ella prometió hacer un buen trabajo para detener a María. Por su parte, mi abogado y yo seguíamos buscando formas de apelar por prórrogas y extender así las audiencias. Teníamos las ventajas de que María no tenía pruebas sólidas de lo que argumentaba en mi contra. Pasaron 3 meses así, y estoy seguro que María ya estaba desesperada porque se había quedado sin dinero. Una mañana, ya días de la siguiente y última audiencia, unos oficiales tocaron a mi puerta. Me comenzaron a interrogar acerca de María. Al principio no me explicaban mucho, pero después de haberme bombardeado con decenas de preguntas, me dieron a conocer que María estaba muerta, que amaneció en su cama asfixiada. Alguien la había asesinado. Los principales sospechosos, como se imaginarán, éramos su novio y yo. Los oficiales me pidieron que no me fuera lejos, porque podría ser llamado a declarar. Para fortuna del caso, al par de días, se recuperaron videos donde el novio de María salió muy apresurado de madrugada y escapó de su casa, justo en el momento en el que María murió. No se tenía rastro de él, pero ese acto lo inculpaba automáticamente por el asesinato de María. No puedo asegurar que la brujería los haya vuelto locos al grado de quererse matar entre ellos, pero hay posibilidad de que así sea, y aunque mi petición a la bruja nunca fue la de matarlos, desconozco qué trabajo les haya puesto aquella curandera. Al novio de María lo encontraron 2 días después en el fondo de un barranco. El tipo perdió el control del auto que era de María y quedó hecho pedazos dentro del vehículo. Eso representó el fin de sus vidas. Y por supuesto del caso que llevábamos. Aunque fue impactante que María muriera también, para mí era reconfortante saber que sus muertes me quitaron un gran peso de encima. Me sentí muy tranquilo y con todo eso a favor, me casé con Marcela. Ahora ella y yo llevamos una vida juntos, muy plena y feliz. Tenemos 2 hijos hermosos y un futuro prometedor. Marcela se ha vuelto mi mano derecha. Ella es quien administra mis negocios, y hay un grado de lealtad y confianza muy elevado. Sé que con ella siempre seré feliz,
Y yo me siento comprometido a que ella esté feliz a mi lado también, al lado de un hombre que la ama y que la protege. Estoy seguro que nosotros jamás repetiremos alguna historia demoníaca como la que viví con María. Ojalá y se esté pudriendo en el infierno por todo lo que me hizo. A mí nunca me ha gustado desearle el mal a nadie, ni hablar así de alguien, pero la verdad es que María se merece todo ese odio y mucho más.